conversado antes, hablemos de este tema. Como dijimos, ahí informamos acá, el presidente Fernández dijo que no le iba a hacer caso a la Corte Suprema. Después, es más, ¿no? En alianza con varios gobernadores de diversas provincias, dijo, digamos, tenía el apoyo de ellos, y además dijo que iba a presentar un recurso contra esa sentencia. Después dijo que, bueno, les iba a pagar a la ciudad con bonos, y ahora parece que van a aparentemente crear o aumentar unos impuestos para poder pagarle a la ciudad de Buenos Aires. Al final esto parece una ensalada rusa. A ver si nos enseña, si nos ayudas a comprender un poco qué sale de todo esto. Bueno, voy a empezar con una definición de la vicepresidenta de la Nación ayer en un acto que hizo cerca de Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires, en lo que llamamos el conurbano bonaerense, cuando la vicepresidenta de la Nación, que es, bueno, la responsable principal de que Alberto Fernández esté hoy como presidente de la Argentina, se refirió a este tema de manera elíptica. Habló de la agrupación del recule permanente, que quiere decir volver atrás todo el tiempo con las decisiones, ¿no? Del amague y el recule, que son dos palabras lunfardas, que tienen que ver con amenazar con hacer algo y después dar marcha atrás. Así se refirió ayer la vicepresidenta al presidente, su socio político, y eso explica un poco este término de la ensalada rusa de la que hablabas, ¿no? Evidentemente, el gobierno de Alberto Fernández, el presidente, nos tiene un poco acostumbrados a ir y venir y desorienta incluso a sus propios socios. No tiene el respaldo de toda la coalición, no tiene el respaldo de la propia vicepresidenta que lo nombró para el cargo que ocupa, y eso empaña un poco la disputa. Ahora, la cuestión de fondo tiene que ver con los recursos de la capital federal, o sea, de la ciudad más rica del país, una ciudad que desde el año 2007 gobierna la oposición, gobierna el partido de Mauricio Macri, del expresidente Mauricio Macri, y que durante el gobierno de Mauricio Macri recibió fondos adicionales la ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de la policía. La policía es una fuerza federal que durante el gobierno de Mauricio Macri pasó a la ciudad, durante el gobierno nacional de Mauricio Macri pasó a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí hay, como se dice aquí habitualmente, dos bibliotecas distintas, cada uno se agarra de la biblioteca o lee la biblioteca que le conviene, ¿no? Evidentemente hay una biblioteca que dice que si se traspasan las fuerzas federales a la ciudad de Buenos Aires, eso tiene que venir acompañado por dinero, ¿no? Por fondos para sostener a esa fuerza que pasa a depender de la capital federal, de la ciudad más rica del país. Otros sectores, entre ellos el gobierno actual, el peronismo, sostienen que no es así, que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica y que no hay que darle tanto. Ese es el conflicto principal. La Corte Suprema acaba de saldarlo a favor de la ciudad, es decir, a favor de la oposición, a favor del PRO, a favor del partido de Mauricio Macri, y claro, los gobernadores, que en su mayoría son peronistas, están del lado del presidente, y bueno, hay toda una serie de denuncias, de acusaciones que se repiten, donde unos y otros se acusan de no estar respetando la ley. Me parece que ese es el conflicto principal, y Alberto Fernández se ve en un enredo muy fuerte, en una situación muy incómoda, porque hasta que él firmó el decreto por el cual le sacó los fondos a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO, él tenía un gran aliado en la política, que era justamente el jefe de gobierno de la ciudad. Durante la pandemia, Alberto Fernández, el presidente argentino del peronismo, había ganado altos índices de popularidad, tenía un gran apoyo, y había logrado establecer un vínculo de mucha concordia y mucho diálogo con este jefe de gobierno opositor, con el que ahora está enfrentado, parece que a muerte, ¿no? Que además este jefe de gobierno opositor quiere ser candidato a presidente, quiere ser su sucesor.
y Alberto Fernández lo había tenido como aliado hasta que se desencadenó una situación difícil en la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad, sino en la provincia, y ahí Alberto Fernández, un poco presionado por la vicepresidenta, por el gobernador del kirchnerismo, decidió sacarle a su aliado opositor para darle al gobernador del kirchnerismo, y ahí se detonó este conflicto. El presidente no lo dice, pero está arrepentido de haber hecho eso, porque eso lo dejó sin su principal respaldo, su principal sociedad, con un capital político que le permitía, si se quiere, emanciparse de la vicepresidenta. A partir de ahí quedó muy, muy debilitado. Eso, junto con otras medidas que tomó, lo debilitaron mucho, y hoy es un presidente de la mague y el recule, como dice la vicepresidenta, que no sabe o no se sabe quién lo respalda, con quién está aliado y tampoco hacia dónde quiere ir. Claro, efectivamente acá el público está viendo el mapa donde se ve precisamente las diversas provincias de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires que está efectivamente dirigida por el señor Alex Kicillof, un kirchnerista puro y duro, y, Sí. Y la ciudad, efectivamente, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se ha hablado efectivamente de una denuncia penal, ¿no?, contra el presidente por esta decisión que adoptó. ¿Cuáles son las posibilidades que efectivamente, bueno, habría que ver efectivamente hasta qué punto la mantiene esta decisión? No sabemos realmente las posibilidades de que una denuncia de ese tipo por violar la Constitución pueda prosperar. No, bueno, yo creo que en el corto plazo al menos no tiene posibilidad de prosperar. La disputa me parece que es por la plata, como decimos en Argentina, por los fondos, por el dinero. Alberto Fernández ya retrocedió, dijo que va a tratar de pagar con bonos. No habría que descartar que encuentren algún camino en algún momento cerca de las elecciones. Estamos ya entrando al año electoral en la Argentina, entonces todo eso tiñe un poco la discusión jurídica, ¿no? Todo está teñido por la política, por la campaña, por la gran disputa de poder que se avecina. Insisto con ese dato, el jefe de gobierno porteño quiere ser presidente, necesita para eso del apoyo de Mauricio Macri. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, está definido aquí en la jerga local como una paloma, como alguien dialoguista, pero necesita el apoyo del halcón mayor, que es Mauricio Macri, para ser candidato a presidente. Entonces, puede ser que haya algún tipo de acuerdo por los fondos finalmente. No creo que Alberto Fernández quiera ir hasta el final con esta disputa, porque eso le trae costos. No hay que olvidarse que Alberto Fernández es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Ahí lo están cuestionando también. Yo creo que eso le duele más a Alberto Fernández que alguna demanda que puedan hacerle en tribunales. Le duele más quizá no poder entrar mañana a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que sigue todavía dando clases y en la que pasó gran parte de su vida, incluso los 10 años que estuvo distanciado de la actual vicepresidenta. Él siguió dando clase ahí, y ahí me parece que se juega bastante su posición, ¿no?, de prestigio, porque pienso que es el lugar al que va a volver cuando deje de ser presidente. Claro, sí, pues efectivamente. Ahora, hablando precisamente de la vicepresidenta, ha tenido una intervención después de un tiempo. Ella dijo que ya no va a ser candidata, que ha sido proscrita, dice ella. Pero ¿qué papel va a jugar ahora de lo que queda y en general en la próxima campaña para la presidencia? ¿A quién apoyará? Supongo que no a Kicillof, porque se va a la reelección como gobernador, entiendo. ¿Qué papel va a jugar ahora? Bueno, es una grandísima pregunta, ¿no? Cualquier respuesta terminante sería una irresponsabilidad de mi parte, porque la vicepresidenta nos tiene acostumbrados a sorprender siempre con sus movimientos. Alberto Fernández le podría decir a ella que ella también es parte de la agrupación de la mague y el recule, porque va y viene también la vicepresidenta. La diferencia entre uno y otro es que la vicepresidenta tiene un caudal electoral que no tiene el presidente de la nación y que la acompaña
desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay que pensar que el kirchnerismo es un fenómeno político que ya ocupa el centro de la escena en la Argentina desde hace casi 20 años. No estamos hablando de un fenómeno pasajero, más allá de que el kirchnerismo es la corriente hoy principal del peronismo en la Argentina, que es un movimiento que tiene más de 75 años, pero el kirchnerismo como tal, al que muchos le negaban entidad dentro del propio peronismo, desde la oposición, desde los medios de comunicación, bueno, lleva 20 años como corriente dominante en la política argentina y en especial en el peronismo. Todo eso hace que la vicepresidenta se maneje con bastante libertad, pese a que tiene una debilidad relativa, pese a que tiene enemigos muy poderosos, pese a que está muy debilitada, pese a que cometió muchos errores. También, pese a todo eso, sigue siendo alguien que tiene capacidad de sorprender y tiene una base electoral que no pareciera no sufrir el paso del tiempo, ¿no? Si bien está disminuida, le alcanza para golpear, le alcanza para condicionar y le alcanza incluso quizá para apoyar a un futuro presidente. Habrá que verlo, ¿no? Porque el peronismo está en un momento muy difícil y lleva 3 años de un mal gobierno. No se sabe qué va a hacer. Muchos pensaban, me incluyo, que iba a ser candidata a presidenta hasta hace un mes o 20 días, porque venía haciendo actos en modo campaña, hablando de que se podía volver a los años gloriosos del kirchnerismo, que son los años de las tasas elevadas de consumo, del crecimiento económico, de la mejora en el salario, ¿no? Son años que hoy parecen de fantasía porque la realidad es absolutamente antagónica, ¿no? Estamos en una economía de bajo crecimiento, con bajo nivel de consumo y con salarios muy bajos. Los grandes perdedores, podemos decir, de este gobierno es el ciudadano de a pie, el que vive de un ingreso en pesos por la altísima inflación que tiene la Argentina, que ronda el 90%, el 100%. Entonces, hoy por hoy yo diría que Cristina, como vos bien decías, no puede apoyar a Axel Kicillof porque tiene el objetivo de ir a la provincia de Buenos Aires, de ser reelecto ahí. No puede ella ser candidata porque ella misma dijo no voy a ser. Sorprendería mucho que de un día para otro la vicepresidenta amague o recule o se desdiga y diga ahora voy a ser. Sería muy difícil. Entonces yo hoy me animaría a decir que su apoyo es al ministro de Economía, ¿no? A Sergio Massa, que es un político que en su momento estuvo muy enfrentado con Cristina, que es un político que se parece mucho a este Horacio Rodríguez Larreta, que se parece incluso por los apoyos que tiene, hasta uno podría decir que tiene similitudes con Macri, aunque uno y otro lo nieguen, aunque sean hoy enemigos Macri y Massa. En su momento fueron aliados muy importantes. Massa tiene esa característica de que puede estar con los dos polos de la polarización, con los dos extremos del campo político. Estuvo con Cristina, estuvo con Macri, ahora está otra vez con Cristina. Y me parece que la vicepresidenta lo está apoyando porque está llevando adelante un plan económico ortodoxo, podríamos decir, alineado con Washington, con los preceptos de Washington, con los preceptos de la propia oposición. E incluso tiene elogios de sectores de la oposición, Massa y del gran empresariado, de la Embajada de Estados Unidos. Y la vicepresidenta, a su manera, podemos decir que es dueña de una gran ambigüedad, siempre también se mueve de manera, para algunos inteligente, para otros sigilosa, para otros, como un camaleón, pero la vicepresidenta, mientras le habla a su tribuna de los años perdidos y cuestiona al poder económico y al poder judicial y habla de los años de confrontación con los poderes fácticos, como se dice en la Argentina, está siendo la gran figura que avala el sendero de restricciones que está caminando Sergio Massa a pedido del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro. Entonces yo lo veo a él, y creo que muchos lo ven, como el principal candidato del peronismo. Después hay que ver si él lo hace o no lo hace.
si los números le cierran o no le cierran, si la inflación se dispara o no. Aquí hay un problema muy grande de brecha cambiaria entre el dólar en el mercado paralelo y el mercado oficial. Hay una diferencia del 100%, que es casi similar a la inflación que tenemos. Entonces, la economía argentina de repente parece que transita días de tranquilidad, pero de repente, como ahora, sufre sacudones con este frente, el frente cambiario, el frente del dólar. Si Massa logra conjurar esa situación, llegar con cierto aire, con cierto orden, me parece que está en condiciones de ser el candidato del peronismo y el candidato de Cristina, aunque más no sea de manera velada, ¿no? En el terreno de esta ambigüedad, claro. Pero es el que hoy por hoy mejor se perfila. Claro, efectivamente, Massa tiene un perfil político propio, bueno, como tú decías, que puede pasar de un lado a otro, pero tiene cierta presencia, ¿no? Bastante más fuerte. Acá ahora efectivamente tú hablabas de los temas económicos y una cosa impresionante en Argentina es que tienen pues, tipos de cambio muy variados, como hubo una época en el Perú también, ¿no? En la época de la hiperinflación en el Perú teníamos dólares de todo tipo, que por supuesto se prestaba a la corrupción. En Argentina hasta tienen el dólar Qatar, ¿no? Un poco más se sacan el dólar Messi, en fin, es una cosa un poco de locos. Sí, Quería preguntarte específicamente sobre la oposición. Rodríguez Larreta efectivamente es un candidato posible, pero entiendo que el Partido Radical, que es un antiguo partido argentino, ¿no? Del que formaba parte Alfonsín y una serie de otros personajes históricos, también entiendo que tienen sus propios candidatos. Macri, no sé si va a intentar ser candidato. ¿Cómo se presenta la cosa en el bando de la oposición con vistas a la próxima elección? Bueno, también está todo por verse, ¿no? Efectivamente, el radicalismo aspira a conducir a la alianza opositora que en el gobierno se llamaba Cambiemos y ahora en la oposición se llama Juntos por el Cambio. Cambió de nombre, pero los integrantes son los mismos. Hay evidentemente una disputa por el liderazgo. Macri es una figura que, teniendo en cuenta lo mal que le fue en el gobierno, en mi caso soy muy crítico del gobierno de Mauricio Macri, realmente se pensaba que se despedía de la política porque le fue muy mal, porque endeudó al país, porque bueno, disparó la inflación también, pero después vino este gobierno y algunos piensan le está yendo peor que a Macri, ¿no? Entonces la inflación, es cierto, está la pandemia en el medio y algunos otros componentes, está la inflación más alta a nivel global de los últimos 40 años, pero también hay componentes locales, problemas del gobierno, diferencias, la renuncia de Martín Guzmán, todo eso disparó la inflación. Y entonces cuando uno ve cómo le está yendo a este gobierno, uno puede pensar que todo salió como Macri lo esperaba, ¿no? Cuando Macri se fue del gobierno, nadie pensaba que Macri iba a poder regresar como un actor relevante a la política. Y sin embargo se fue con un caudal electoral muy alto, en base sobre todo al antiperonismo, no tanto por el apoyo que él tuviera por mérito en el gobierno, sino porque expresaba el reverso de Cristina. Y ahora, después de 3 años del peronismo en el gobierno, Macri es una figura codiciada del sistema político, por lo menos en la oposición. Horacio Rodríguez Larreta está viajando en estos momentos, en estas horas, al sur, a la Patagonia Argentina para encontrarse con él. De ahí se supone que puede haber algún tipo de acuerdo, por lo menos provisorio, en las reglas. Y esta paloma de la que yo hablaba, paloma dialoguista, que es Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, necesita ir al pie del halcón para revalidar su condición de candidato, ¿no? También hay una dirigente política de mucha trayectoria que también ha dado la vuelta al mundo de las identidades partidarias, que es Patricia Bullrich, pero que hace ya unos cuantos años está en el PRO y es del bando de lo que llamamos los halcones, ¿no? Incluso más dura que Macri. Claro. Esa es la gran amenaza para Rodríguez Larreta y quiere ser candidata a presidente, y el radicalismo también, porque el radicalismo fue un actor menor durante los años de Macri. Entonces ahora dice, bueno, después del desastre que hizo Macri, dicen los propios radicales, no podemos seguir siendo un actor de reparto, tenemos que volver a conducir. Como bien decías, Alfonsín es el último gran líder de ese partido. Ese partido se fue del poder de manera traumática hace más de 20 años y sin embargo hoy parece estar renaciendo en todo el país. Es un partido que
pese a que se fue 2 veces de manera traumática con Alfonsín y de la Rúa del gobierno, mantuvo siempre una red a nivel nacional de dirigentes, de lo que se llama comités radicales, de diputados, de concejales, de senadores. Nunca desapareció, y en eso es lo más parecido al peronismo, ¿no? Aunque tiene más años incluso. Claro. Y no hay que descartar que con un candidato que tiene un perfil de outsider, que se llama Facundo Manes, que es un neurólogo reconocido que acaba de sumarse a la política, quizá tenga alguna chance de, dentro de unas primarias, unas internas, dar la gran sorpresa. Por lo menos eso es lo que espera el radicalismo, así que todo está por verse también en la oposición. De acuerdo. Muy bien, pues nada, efectivamente entraremos en un año electoral en Argentina, y eso, mientras efectivamente los temas económicos van a obviamente marcar mucho, ¿no? Vamos a ver cómo les va. Acaban de recibir, entiendo, un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional, y bueno, vamos a ver si logran mantenerse a flote en ese aspecto en Argentina. Bueno, sí, ese es un dato central. Con esto termino, ¿no? Porque sí, la dirigencia a veces se aleja, ¿no?, de la base de la sociedad, del ciudadano de a pie, y hay que ver hasta qué punto lo que parece que está más o menos consensuado a nivel de la dirigencia, del poder económico, poder empresario, política, es resistido por la sociedad, o si Argentina también va a sufrir, como han sufrido tantos países de América Latina, turbulencias a nivel social, ¿no? Hoy por hoy Argentina sorprende, ¿no?, por la relativa paz social. Sí. Pero bueno, ha tenido episodios muy traumáticos Argentina a lo largo de su historia, y ese es el gran interrogante: hasta qué punto un sendero como este, de tanta restricción, de tanto sufrimiento también para parte de la sociedad que está en la pobreza, puede ser tolerado socialmente. De acuerdo, efectivamente. Muy bien, Diego, otra vez gracias por tu apoyo, por estas explicaciones. Sin duda vamos a conversar nuevamente más adelante. Gracias otra vez. Muchísimas gracias, un honor para mí poder hablar con ustedes. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa.